Buenos Aires, una noche de viernes, 4 hombres sentados alrededor de una mesa, cartas en las manos, copa de vino al lado. El ritual semanal de quienes se conocen desde hace décadas. Jugar truco, hablar tonterías, olvidar por unas horas que el mundo exterior existe. Por fuera la ciudad pulsa normalmente, hasta que la luz se apague. Primero los celulares, luego los coches se detienen en medio de la calle. Un silencio extraño se apodera del vecindario. Y entonces comienza a nevar. Nieve. En Buenos Aires. Fuera de época, fuera de cualquier lógica climática. Los hombres se acercan a la ventana. Afuera las personas están cayendo. Sin gritos, sin reacciones, simplemente cayendo. Un hombre en la acera. Una mujer dentro del autobús. Un perro acostado en la nieve. Todo y todos los que tocan ese blanco mueren. Y lo peor no es la nieve. Lo peor es que eso no fue un accidente. Si te das cuenta de que algunas historias no solo hablan de ficción, sino de patrones que se repiten, suscríbete al canal ahora. El Eternauta fue creado en 1957 por 2 argentinos, el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Publicado semanalmente en la revista Hora Cero, el cómic se publicó durante 2 años, de 1957 a 1959, y se convertiría, décadas después, no solo en el cómic más importante de Argentina, sino en una de las obras más poderosas jamás creadas en cualquier formato. En Brasil, llegó 50 años después del lanzamiento original, y aún así, la mayoría de las personas nunca lo ha leído. Eso no es una coincidencia. El Eternauta es un cómic que incomoda, que perturba, que plantea preguntas que ciertos grupos prefieren que nunca escuches, y lo que Netflix finalmente transformó en serie, con toda la competencia técnica visible en la pantalla, lleva solo una fracción del peso que la obra original sostiene. Para entender lo que la serie muestra, primero es necesario entender lo que eligió no mostrar. Y para entender esto, es necesario volver a Oesterheld. Héctor Oesterheld no era un guionista común. En una comparación que sirve para quienes siguen el mundo del cómic, Oesterheld es el Alan Moore de América del Sur. Con un detalle fundamental. Él fue el Alan Moore de América del Sur antes de que el propio Alan Moore existiera como tal. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Oesterheld tenía la rara capacidad de tomar lo que el mercado exigía, las historias populares de la época, y transformarlas en algo mucho más profundo de lo que cualquier editor podría esperar al encargar el trabajo. En los años 50, la ciencia ficción se vendía. Invasión alienígena, insecto gigante, espionaje, conspiración, batallas épicas, viaje en el tiempo. El público quería eso, y el mercado lo ofrecía. Oesterheld también lo ofreció. El bingo de la ciencia ficción de los años 50 está completo en El Eternauta. Solo que mientras cualquier guionista promedio se contentaba con compilar esos elementos, Oesterheld los usaba como disfraz. Por dentro, escondida bajo la nieve alienígena y los insectos gigantes, había una historia sobre trauma político, sobre violencia de Estado, sobre lo que le sucede a un pueblo cuando el horror viene del cielo sin aviso y sin explicación. Y Argentina de 1957 entendía muy bien lo que era eso. Para comprender verdaderamente al Eternauta, es necesario conocer un evento que ocurrió 2 años antes del cómic, y que nunca debería ser olvidado. 16 de junio de 1955. La Plaza de Mayo, en Buenos Aires, estaba llena. Civiles, trabajadores, familias, muchos de ellos simplemente pasando por el lugar, sin ninguna militancia política. Era un día como cualquier otro. Entonces, la Fuerza Aérea y la Armada argentinas bombardearon la plaza. Del cielo, sin aviso, contra civiles. Los números son discutidos, como siempre sucede en los eventos que los regímenes prefieren enterrar. Pero se estima que 308 personas murieron ese día, entre ellas 6 niños. No fue un error de cálculo militar, fue una elección deliberada de aterrorizar a una población, un acto de violencia ejecutado de arriba hacia abajo, de un poder que no necesitaba justificar nada a nadie. Oesterheld vivió ese evento. Oesterheld sintió eso en la piel.
Y 2 años después, cuando creó una historia sobre un horror que cae del cielo en Buenos Aires, una amenaza que no ves llegar, que ataca sin distinción, que mata civiles, en medio de la vida cotidiana antes de que alguien pueda entender lo que está sucediendo. No estaba inventando ciencia ficción, estaba haciendo memoria. La nieve mortal del Eternauta es el bombardeo de la Plaza de Mayo traducido en símbolo. La Buenos Aires distópica y destruida es la ciudad que Oesterheld veía siendo arrasada a su alrededor por fuerzas que se autodenominaban orden y liberación. Y usar la ciencia ficción como escudo era inteligencia, no fuga, porque mientras la crítica directa sería censurada, silenciada o castigada, ET, insecto gigante, escafandra, ciencia ficción. ¿Quién va a demandar a un guionista por eso? Si estás comenzando a notar cómo las estructuras de poder pueden operar sin mostrarse directamente, dale like y darle ese hype por al video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal. Porque cuando el control no tiene rostro, es mucho más fácil fingir que no existe. El protagonista de Eternauta se llama Juan Salvo. No tiene poderes, no tiene entrenamiento especial, no tiene nada que lo destaque entre los otros hombres sentados alrededor de esa mesa de truco. Es dueño de una fábrica de baterías, tiene esposa, tiene una hija pequeña, tiene amigos de larga data. Y es exactamente eso lo que lo convierte en un personaje devastador. En la noche en que comienza a caer la nieve, Juan está con 3 amigos. Favali, un profesor universitario de física, la mente racional del grupo, Lucas y Polski, cada uno con su familia esperándolos en casa. Cuando se dan cuenta de que la nieve es mortal, Polski colapsa. No soporta la idea de que su esposa, que hijos puedan estar muertos allá afuera. Sale a la nieve. Es la primera víctima del grupo. A partir de este momento, los que quedan deben elegir: paralizarse en el duelo o sobrevivir. Favali elige la supervivencia con frialdad matemática. Armas, comida, agua, medicamentos, ropa impermeable que filtre el aire. Todo calculado, todo racional. Y es exactamente esa frialdad la que comienza a generar sospechas. Lucas, en un determinado momento, plantea la cuestión a Juan. ¿Hasta qué punto Favali no está simplemente utilizando al grupo para reunir recursos y cuando tenga lo suficiente se deshará de todos? Juan Salvo rechaza la idea. Favali es su amigo, pero el cómic ya sembró la semilla. Porque El Eternauta no es solo una historia sobre extraterrestres, es una historia sobre cuánto la crisis revela lo que las personas realmente son, sobre la paranoia que se instala cuando ya no puedes confiar ni en aquellos que estaban a tu lado ayer. La primera salida de Juan por las calles, vestido con la ropa improvisada de buceo, filtrando aire, sacando copos de su vestimenta antes de volver a casa, es una de las imágenes más intensas del cómic. No por la acción, por la sensación. Quien vivió la pandemia lo reconoce. El ritual absurdo de limpiar el paquete de fideos, el zapato dejado afuera, la máscara, la cara protectora, la duda constante sobre qué era precaución y qué era paranoia. La amenaza invisible que ni siquiera podías darle forma. El Eternauta traduce esto con décadas de anticipación. Y lo hace porque Oesterheld no estaba describiendo extraterrestres, estaba describiendo el terror específico de una población que no entiende de dónde viene el peligro ni cuándo va a terminar. En una de sus salidas, Juan entra en una tienda. Descubre a un niño encerrado en el sótano, Pablo, atrapado allí como castigo. Incluso en los años 50 el cómic comenta: «Dios mío, han encerrado a un niño en el sótano». Pero fue esa crueldad casual la que salvó al niño. La nieve no llegó hasta él. Juan improvisa una ropa extra y lleva a Pablo a casa, porque ese es Juan Salvo del cómic desde el principio, no un superhéroe, un hombre que no puede pasar junto a alguien que necesita ayuda sin hacer algo. En otra salida, esta vez con Lucas, llegan a una farmacia. Descubren a otros sobrevivientes y entienden que el mundo exterior no es solo nieve y muerte, también es la ley de la selva. Cada grupo protege lo que tiene. Cada ropa impermeable es un recurso que alguien puede querer para sí. Juan sale de la farmacia. Lucas no regresa. Apuñalado. La ropa robada. Juan llega a casa casi sin poder respirar. Aviso al grupo. Y minutos después alguien golpea en la cochera.
Dice que es un sobreviviente, que la ropa está rasgada, que va a morir si no entran. Favali dice que no. ¿No sabemos quién es? Le piden a la persona que se coloque frente a una ventana para ser identificada. La persona se niega, dice que se va a exponer demasiado a la nieve, dice que tiene miedo de morir, y entonces dispara a través de la puerta. Era el mismo hombre que había matado a Lucas. Esta secuencia, en pocas páginas, contiene más densidad psicológica que muchas historias completas. ¿Cuánto puedes confiar en un desconocido que dice estar en peligro? ¿Cuánto justifica la crisis la crueldad? ¿Dónde está la frontera entre la precaución y la deshumanidad? El Eternauta no responde, solo muestra y deja la pregunta instalada. La serie de Netflix existe, y es buena. Más que buena, es técnicamente una clase de adaptación. El director Bruno Stagnaro tomó un material de casi 70 años y lo reposicionó para el presente sin traicionar el espíritu original. Pero algunos cambios revelan elecciones, y las elecciones revelan intenciones. El primer cambio visible es el Juan Salvo de la serie, interpretado por Ricardo Darín. Ya no es el hombre del cómic. Joven, heroico desde el principio, casi instintivamente inclinado a ayudar a los demás. El Juan Salvo de la serie es mayor, divorciado, distante de su hija adolescente, cargando con los traumas no resueltos de la Guerra de las Malvinas. Ese detalle no es estético, es filosófico. La Guerra de las Malvinas fue creada por la última dictadura militar argentina, una aventura bélica desesperada para ganar apoyo popular, que terminó en una derrota humillante para Margaret Thatcher y costó la vida de cientos de jóvenes que nunca se conocieron antes de ser enviados a morir juntos. Juan Salvo, veterano de las Malvinas, es un hombre que carga en su cuerpo y en su mente las consecuencias directas de un régimen autoritario, que se separó porque no pudo lidiar con sus propios traumas, que está distante de su hija porque el Estado lo rompió por dentro. La serie comienza ya en el interior de ese colapso humano, incluso antes de que caiga la nieve. Y es aquí donde vamos a ofrecer algo que ningún otro análisis de El Eternauta articula con tanta precisión. La nieve de la serie no representa la invasión alienígena, representa la indiferencia que ya existía. Mira lo que sucede antes de la nieve en la serie. Hay protestas en las calles de Buenos Aires, apagones que afectan barrios enteros, una fábrica de asbesto en llamas cerca de una planta eléctrica, un hombre sin hogar que pide dinero a cambio de lavar el parabrisas y es ignorado con la ventana cerrada, separado del mundo por 1 centímetro de vidrio y un abismo de indiferencia. Gritos de indignación que se convirtieron en ruido de fondo. La nieve, cuando cae, no crea la desconexión entre las personas, solo hace visible lo que ya estaba allí. Es el símbolo de la frialdad que los personajes ya practicaban entre sí antes de que cualquier copo apareciera en el cielo. ¿Y qué es lo primero que hace la nieve? Cortar la comunicación, derribar los celulares, silenciar los teléfonos, como si el universo estuviera simplemente oficializando lo que las personas ya venían haciendo por su cuenta. A medida que los sobrevivientes salen a las calles, comienzan a darse cuenta de que la nieve fue solo el prólogo. Lo que viene después son los cascudos, insectos gigantes, una combinación perturbadora de escarabajo y araña que devora a los propios muertos mientras avanza. La ciencia ficción de los años 50 en su forma más cruda, actualizada por la serie a algo genuinamente amenazante, y la serie acierta al no explicar todo de inmediato. Ves los cascudos antes de entender qué son, antes de saber de dónde vinieron, antes de comprender que hay una inteligencia detrás de ellos. Pero es Favali, siempre Favali, la mente fría y racional, quien señala lo obvio. Esos bichos no son lo suficientemente inteligentes para pilotar una nave espacial y cruzar galaxias. Tienen armas láser, tienen organización, pero siguen órdenes. ¿Quién da las órdenes? En el cómic la respuesta llega en capas. Primero aparecen los cascudos, luego aparecen humanos controlados, con un dispositivo implantado en la nuca, una especie de tentáculo cuchilla que se adhiere a la columna. Después aparece el Mao, un ser con una mano de muchos dedos, inteligente, capaz de comunicarse. Los sobrevivientes piensan que han llegado al jefe, pero la mano también es un esclavo. Detrás de él están ellos. El cómic nunca los nombra correctamente, nunca los muestra con claridad. Son descritos solo como el odio cósmico.
el odio primordial que existe en el universo y que quiere, de manera visceral e irracional, la aniquilación de todo lo que se parece a nosotros. Te enfrentas a un villano y descubres que hay otro detrás. Llegas a este y hay otro. La cadena de poder no tiene fondo visible. Y esta estructura, poder opaco, jerarquía sin rostro, control ejercido por entidades que nunca se exponen, no es una metáfora accidental. Es el retrato exacto de cómo funcionan las dictaduras, de cómo funciona cualquier sistema de dominación. El funcionario que ejecuta la orden no sabe quién realmente la dio. El torturador obedece al coronel, que obedece al general, que obedece a intereses que nunca aparecen en ningún documento oficial. Los cascudos tienen collares. Los humanos controlados tienen dispositivos en la nuca. ¿Y nosotros? En la serie, esta revelación se construye de una manera aún más perturbadora, porque durante gran parte de la primera temporada no sabes si lo que estás viendo es manipulación alienígena o simplemente el colapso de la cordura humana bajo presión extrema. Personas que atacan sin motivo. Una madre de 3 hijos que en un instante se convierte en una asesina. El límite entre locura y control se disuelve intencionadamente, porque en la práctica el efecto es el mismo. Personas comunes haciendo cosas monstruosas, mientras algo más grande que no ven las utiliza como instrumento. Es cuando la serie muestra a un hombre entrando en una especie de alcantarilla, uno de los tiradores que sobrevivió, siendo recibido por un ejército de peces que simplemente lo dejan pasar, que todo queda claro. No es un loco, es una pieza. Y hay muchas otras piezas esparcidas, invisibles, entre los sobrevivientes. A medida que avanza la historia, los sobrevivientes dejan de ser solo un grupo aislado y se convierten en parte de una resistencia más amplia. El ejército argentino ha sobrevivido parcialmente. Se está organizando una contraofensiva. Y Juan Salvo, que era subteniente de la reserva y tenía medallas de torneo de tiro, recibe patente y comando de un grupo de milicianos. Bucha de cañón. Civiles enviados al frente mientras los militares de carrera se preservan a sí mismos. El propio comandante se lo dice directamente a Juan Salvo. Sin eufemismos, sin disculpas. Los militares son recursos estratégicos de más para ser desperdiciados. Los civiles van al frente. Oesterheld escribió esto en 1957 en un país gobernado por una dictadura civil-militar. La crítica no necesitaba ninguna traducción. La resistencia avanza hasta el estadio del River Plate, elegido por Favalli como base estratégica ideal. Rodeado naturalmente con una amplia vista de la ciudad capaz de recibir vehículos pesados. La toma del estadio es uno de los momentos más conocidos del cómic y uno de los que la serie aún no ha alcanzado. Pero lo que sucede en el estadio una vez tomado es aún más perturbador que la batalla para conquistarlo. Deja de nevar. Finalmente, deja de nevar. Pero en lugar de alivio lo que llega es niebla. Y esa niebla, incluso con los trajes de protección, provoca alucinaciones. Cada sobreviviente comienza a ver sus mayores miedos materializados. El grupo que resistió a todo, que sobrevivió a la nieve, a los golpes, al caos de las calles, comienza a destruirse por dentro. Las personas se atacan entre sí sin entender por qué. La amenaza más eficiente no es física, es psicológica. Es hacer que la resistencia se destruya a sí misma. En la serie, esta idea se manifiesta de otra forma, a través de la manipulación mental que se va revelando poco a poco. Personas comunes que de repente atacan a otros sobrevivientes sin motivo aparente. Una madre de 3 hijos que en un instante se convierte en una asesina. Lucas, personaje que en el cómic muere temprano, apuñalado en la calle. En la serie dura hasta el final de la primera temporada. Y su muerte es el peor golpe emocional de todos. Comienza a perder la memoria, confunde las reglas del truco que siempre jugó, se siente desorientado. Y entonces, frente a sus amigos, se lanza del edificio. La manipulación no crea monstruos instantáneos. Crea confusión, desorientación. La identidad se disuelve antes de que el cuerpo ceda. El mayor cambio de la serie en relación con el cómic original es aquel que altera toda la estructura emocional de la historia. En el cómic, Juan Salvo tiene una hija pequeña, Martita, que se queda en casa mientras él parte. La tensión es la de un padre que necesita sobrevivir para regresar al único mundo que importa. En la serie, la hija es Clara, adolescente, y no está en casa cuando comienza la nieve.
Ella estaba en un barco con amigas, vio a Buenos Aires perder las luces, vio caer la nieve y desapareció. Toda la primera temporada de Juan Salvo está impulsada por esto. No es heroísmo abstracto, es un padre tratando de encontrar a su hija en un mundo que se ha vuelto gris. Y entonces aparece Clara. Llega al grupo sola, desorientada, con lapsos de memoria. No sabe exactamente cómo llegó allí. No recuerda ciertas cosas. Sonríe de una manera levemente torcida. Quien conoce el cómic reconoce inmediatamente lo que significa esa sonrisa. La escena final de la primera temporada, Clara en el Campo de Mayo, entre sobrevivientes y soldados, con esa sonrisa que no es su sonrisa, es el clímax perfecto de una narrativa construida sobre la idea del héroe colectivo. El hombre que corrió para salvar a su hija. La hija que se salvó sola. Y ahora la hija que puede ser el mayor peligro de todos. Y mientras tanto, Juan Salvo sigue teniendo visiones, destellos de lugares que aún no ha conocido, imágenes de un futuro o pasado que no puede distinguir. La serie siembra con cuidado el elemento que dará nombre al protagonista. Él no es solo un sobreviviente, él es el Eternauta, el viajero del éter, de esa sustancia que los filósofos antiguos creían que permeaba todo el universo, invisible e indetectable. El viajero que se perdió en el tiempo. En el cómic, el final explica todo esto. El prólogo, que la serie cortó, comienza con el propio Oesterheld como personaje. En 1959, un hombre se materializa frente a él. Cansado, ajeno, con un semblante de quien ha viajado milenios sin parar. Soy Juan Salvo, el Eternauta. Estoy buscando a mi familia. Y entonces él cuenta su historia. Lo que descubrimos a lo largo de toda la narrativa es que los eventos transcurren en 1963, 4 años en el futuro de Oesterheld. Y lo que descubre Juan Salvo al final de todo es que no hay salida, que lo único que quedó después de la invasión, después de las batallas, después de todas las pérdidas, fue una nave espacial sin destino, apretando botones sin saber a dónde ir, viajando entre dimensiones, mientras Elena y Martita terminaron en otros bucles del tiempo. Él pasa milenios buscando, y cuando encuentra a la familia, en el pasado no recuerda nada. Juan Salvo del futuro y Juan Salvo del pasado se han convertido en la misma persona. El ciclo se cierra. No es un final de victoria, es un final sobre la memoria, sobre la imposibilidad de recuperar lo que fue arrebatado, pero también sobre la permanencia de lo que se vivió, los recuerdos de aquella casa, de aquella familia, de aquella noche de truco, antes de que todo terminara. Es en ese lugar donde se encuentra el único reencuentro posible. El Eternauta fue publicado. Oesterheld continuó trabajando, y el mundo a su alrededor se volvió más peligroso. En 1969, él hizo un remake con arte del excepcional Alberto Breccia, en un estilo expresionista que hacía que el horror fuera aún más visceral. Y en esta versión fue más lejos de lo que podía permitirse en 1957. La nevada mortal no afectó al mundo entero. Afectó al sur global. Las naciones ricas hicieron un acuerdo con los invasores. Vendieron las naciones pobres a cambio de seguridad. La alegoría ya no era un disfraz, era una declaración. En 1976 llegó la dictadura más violenta que Argentina haya conocido, el llamado Proceso de Reorganización Nacional, que persiguió, torturó y desapareció a miles de personas hasta 1983. La dictadura que, en términos de brutalidad, era contemporánea y cómplice de otros regímenes del mismo tipo en el continente. Oesterheld, que a lo largo de los años se había acercado al grupo guerrillero Montoneros, continuó escribiendo. El Eternauta 2 salió entre 1976 y 1978, y en esta versión, el propio Oesterheld aparece como un personaje activo, yendo a la lucha. Solo que nadie sabe con certeza si ese final es el final que él escribió, porque en 1977 Héctor Germán Oesterheld desapareció. Otro desaparecido más, uno de los miles que la dictadura borró sin dejar rastro, sin juicio, sin cuerpo para enterrar. Pero lo que sucedió con su familia es lo que transforma la historia del Eternauta en algo que trasciende cualquier análisis literario o político. Oesterheld tenía 4 hijas: Beatriz, Diana, Estela y Marina.
Beatriz fue asesinada en 1976. Fue la única de la que pudieron recuperar el cuerpo. Diana desapareció. Sigue desaparecida hasta hoy. Estela y Marina, ambas embarazadas cuando fueron capturadas. No se sabe si fueron asesinadas mujeres embarazadas. No se sabe si hubo partos. No se sabe si esos niños existen, ahora adultos, criados por familias del régimen, sin saber que sus padres fueron asesinados y que sus abuelos incluían al hombre que creó al Eternauta. Era una práctica sistemática de la dictadura argentina secuestrar bebés de prisioneros políticos y entregarlos a familias vinculadas al régimen. Muchos de estos niños, ya adultos, fueron encontrados décadas después gracias al trabajo persistente de las abuelas de Plaza de Mayo, entre las cuales estaba Elsa, la esposa de Oesterheld, quien continuó luchando incluso después de perder a su esposo y a sus 4 hijas. Los yernos también fueron perseguidos. Casi toda la familia fue borrada. Sobró Elsa y los nietos que lograron salvar. Y hay quienes dicen, y no es una leyenda urbana, es un relato histórico que parte de la tortura psicológica aplicada al propio Oesterheld incluyó mostrar fotos de sus hijas siendo asesinadas. El hombre que creó una historia sobre un padre tratando de proteger a su familia mientras el horror venía del cielo vivió, en carne propia, la versión real de eso. No hay metáfora suficiente para lo que esta información significa. La adaptación de Netflix comenzó a desarrollarse antes de que Javier Milei se convirtiera en presidente de Argentina, pero el lanzamiento ocurrió exactamente durante su gobierno. Milei, que se define como anarcocapitalista y defiende el individualismo radical como filosofía de Estado, representa, en términos de posicionamiento cultural, el contrapunto exacto a lo que siempre ha defendido el Eternauta. El Eternauta es la historia del héroe colectivo, de un pueblo que se une, que se organiza, que resiste a la opresión, no a través de un único individuo excepcional, sino a través de la solidaridad entre personas comunes. Es una obra que nació de la izquierda peronista, con todas las contradicciones que eso conlleva, y que a lo largo de las décadas se ha convertido en un símbolo de resistencia política para una parte significativa de la población argentina. No es sorprendente, por lo tanto, que desde el gobierno de Macri, y continuando con Milei, existan intentos de sacar al Eternauta de las escuelas argentinas, de reducir el alcance del personaje en el currículo, de disminuir la conversación en torno a una obra que coloca, en el centro de la narrativa, la idea de que el poder opresor no tiene rostro, que los cascudos son solo el primer nivel de una jerarquía mucho más profunda, y que la única respuesta posible es el pueblo uniéndose para resistir. En una Argentina, donde el presidente electo defiende que el Estado es el enemigo y el individualismo es la solución, la serie de un héroe colectivo llega como contrapunto. Y es exactamente eso lo que Netflix, al adaptar la serie, no expresa de manera directa. La serie es lo suficientemente sofisticada como para no hacer propaganda, pero el contexto es imposible de ignorar para quienes saben lo que están viendo. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, entender cómo las historias, símbolos y eventos reales se conectan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Al final del cómic, Juan Salvo encuentra a Elena y Martita en el pasado. Él sale corriendo tan pronto como se da cuenta de dónde está. Finalmente, después de milenios viajando, el propio Oesterheld, como personaje, lo sigue pero no puede alcanzarlo. Al doblar la esquina ve a Juan Salvo con su esposa y su hija, y Juan Salvo mira de nuevo a Oesterheld. No lo reconoce. No sabe quién es ese hombre. El bucle está completo. No es un final feliz en el sentido convencional. Es un final sobre el único tipo de reencuentro que el tiempo permite. No el reencuentro con el futuro que fue destruido, sino con el pasado que aún existe en la memoria. Esa casa, esa familia, esa noche antes de que todo comenzara. Y considerando lo que sabemos sobre Oesterheld, sobre lo que se hizo con sus hijas, sobre su propia desaparición, sobre los nietos que pueden existir sin saber que existen, este final adquiere un peso que va mucho más allá de la ciencia ficción. No estaba escribiendo sobre Juan Salvo encontrando a Elena y Martita. Estaba escribiendo sobre sí mismo, sobre la única forma de reencuentro que aún sería posible, en la memoria.
Hay algo en la estructura de El Eternauta que lo hace casi imposible de destruir. Está construido sobre la idea de que la historia se repite, que la nieve regresa, que cuando los sobrevivientes creen que están ganando, el cielo vuelve a oscurecer, que los cascudos de cada época tienen nombres diferentes pero la misma función, que siempre hay una mano obedeciendo a algo que nunca aparece, y que siempre habrá personas comunes, sin poderes, sin entrenamiento especial, sin nada más que la voluntad de que los que aman sigan vivos, dispuestas a ponerse un disfraz improvisado y salir a la nieve. Eso es lo que Netflix no quiso mostrar con claridad. No porque la serie sea mala, es excelente, sino porque este nivel de explicitación política, este nivel de acusación directa sobre quiénes son los sellos de la historia real, va más allá de lo que cualquier plataforma global está dispuesta a afirmar con su propio nombre. La serie muestra el símbolo. El cómic mostraba el origen del símbolo, y la vida de Oesterheld era la prueba de que el símbolo era real. El Eternauta no es una historia sobre invasión alienígena. Nunca lo fue. Es una historia sobre lo que los poderosos hacen cuando deciden que ciertas personas no merecen existir. Es sobre los cascudos que ejecutan órdenes sin entender de quién. Es sobre las manos que obedecen a algo que nunca se muestra. Es sobre ellos. Ese odio sin rostro, sin nombre, sin justificación racional, que en toda época y en todo lugar aparece para decir que determinadas poblaciones, determinadas clases, determinadas ideas necesitan ser borradas. Y es sobre las personas comunes, sin poderes, sin entrenamiento especial, sin nada más que un disfraz improvisado y el deseo de que las personas que aman sigan vivas, que resisten a pesar de todo. Esta es la obra que casi desapareció, que casi fue borrada junto con su creador, que sobrevivió porque las historias verdaderas son más difíciles de matar que las personas que las crearon, y que Netflix adaptó con competencia, pero sin lograr, y quizás sin querer, reproducir el peso completo de lo que había detrás de cada página. Ese peso es el que acabas de conocer.